Bienvenidos a la segunda sesión de este curso sobre la conservación básica de fotografías. En esta segunda sesión vamos a profundizar un poco más sobre qué podemos hacer para cuidar mejor nuestras fotografías que están en nuestras manos, ya sea en el ayuntamiento, en el archivo del ayuntamiento, de la junta auxiliar o en nuestra propia casa. Así que voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta presentación. Muy bien, vamos a empezar. Como ya sabemos, todos estamos dentro del Congreso de Conservación de Patrimonio Documental de Archivos Municipales del Estado de Puebla, que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla está organizando en este mes de noviembre. Bueno, entonces vamos a dar principio y en esta segunda sesión nos vamos a encargar de explicar cómo limpiar fotografías y cómo estabilizar estas. Las fotografías son objetos que si no están bien guardados, con las mejores prácticas, con buenas prácticas, van a recoger todo el polvo y toda la suciedad que está en su alrededor. Y vamos a ver por qué hacen eso. Eso es si las fotografías por sí solas se dejan dentro de un cajón, van a experimentar los cambios de humedad estacional. Cada vez que llueva, cada vez que no llueva, las fotografías se van a enterar. No tan rápido como nosotros, pero se van a enterar después de un mes y van a absorber humedad. Y si esa humedad tiene polvo, ese vapor de agua tiene algún otro contaminante, por ejemplo, si la fotografía está en el cajón donde nuestra abuelita guarda su polvo y su maquillaje, seguramente esa fotografía tendrá el maquillaje y el polvo o el perfume de la abuelita. Para poner un ejemplo que todos podemos ir a comprobar en cualquier momento. Bueno, si todavía tienen abuelita, pero si no, pues a lo mejor con algún pariente. Muy importante, siempre conectar lo que estamos haciendo con la vida cotidiana. Bueno, vamos a ver qué partes se distinguen en las impresiones fotográficas sobre papel y qué partes se pueden distinguir en los negativos que ya aprendimos ayer. En primer lugar, todas las fotografías como objetos de dos dimensiones, bidimensionales. De un lado tienen lo que llamamos la emulsión, donde está la imagen. Y al reverso, en la parte de atrás, se aprecia el material del soporte, del artefacto fotográfico. Vamos a llamar a las fotografías también con el nombre de artefacto fotográfico. Vamos a usar ese término en repetidas ocasiones. Bueno, pues entendido esto, nosotros podemos ver en estas tres fotografías que están impresas sobre papel que lo que vemos generalmente es la imagen y siempre la imagen está hacia nosotros. Es decir, la emulsión está hacia arriba. Bueno, en el corte que ustedes ven aquí, un dibujo de un corte muy esquemático, lo primero que nosotros tenemos es esta parte que yo aquí voy a señalar con rojo. Ese estrato, esa capa, es la capa del soporte del papel. Ya recuerdo, es un corte transversal, ¿sí? Un esquema transversal. Y inmediatamente en los papeles que tienen fibra
solamente fibra, sea un papel muy fino, mucho más grueso, 3 veces más grueso que un papel normal de impresora, bond. Bueno, pues tiene la primera capa, es la fibra del papel. Y la segunda capa, que sería esto que está acá, es una capa de gelatina. Y dentro de esa gelatina están dispuestos las pequeñas partículas que forman la imagen. En el caso de blanco y negro, serán partículas de plata metálica, muy pequeñitas, más pequeñitas que la punta de un alfiler. Y en ese tamañito y con esa forma, la plata emite en el color negro, o decimos en colores neutros. Muchos puntitos negros, más negra va a ser la imagen en esa área. Puntitos grises, los medios tonos. Pero también la gelatina tiene la primera capa de gelatina, tiene acá, tiene gelatina, pero con una sustancia que se llama sulfato de bario. El sulfato de bario es un polvo muy blanco como el bórax y la gelatina está revuelta con bórax para que los tonos blancos siempre estén como atrás, nos puedan dar el regreso de la luz, el reflejo, se llaman abrillantadores. Bueno, pues para que nosotros vayamos en orden, esta parte de la gelatina que está expuesta, la que ve hacia nosotros, es a donde está la emulsión, es lo que llamamos la emulsión. Y esa emulsión hay que tener mucho cuidado, pero esa es la emulsión, esa capa, toda esa capa de emulsión con gelatina va a dilatarse, se va a hinchar cuando hay humedad. Y cuando se va esa humedad, regresa, se encoge. Y cuando hay humedad, otra vez se abre. Cuando se va la humedad, se encoge. Y eso forma una grieta, una estría, una craqueladura. Pero mientras se abre y se cierra, pues puede atrapar el polvo, puede atrapar cualquier sustancia contaminante ajena al artefacto fotográfico, ajena a la imagen. Lo mismo si un insecto se camina por aquí y deja sus recuerdos orgánicos, esos recuerdos orgánicos, esas deyecciones, van a quedar ancladas y atrapadas en ese ir y venir de la gelatina con la humedad. Ayer también aprendimos que lo más perjudicial para las fotografías es la humedad. Bueno, lo mismo puede suceder si nosotros encontramos que de repente nuestras fotografías pues están en el cajón de la abuelita, pero a la abuelita se le derramó el té de hierbabuena. Y entonces el té de hierbabuena que le echaba sus 2 cucharadas de azúcar se derrama y cae en nuestra gelatina. Vamos a poner otro colorcito. Y ahí queda la gota del té de hierbabuena. Y como esta gotita tiene sustancias orgánicas,
y tiene azúcar, es muy probable que se convierta en un honguito, en un moho. Y el moho, estando en la gelatina, inmediatamente se empieza a comer la gelatina y perdemos información. Bueno, las fotografías que ustedes ven aquí, ¿sí?, tienen una tonalidad que no es neutra, parte de la pátina, parte de ese pasar del tiempo sobre los materiales, los blancos del sulfato de bario, que tenía que estar blanco, se vuelven cremita, porque se oxidan, porque interactúan con el medio ambiente. Y aquí, por ejemplo, en esta fotografía, que no tiene gelatina, como la que les mostré en el esquema, sino tiene clara de huevo, y por eso se llamaba papel de albúmina. De ahí viene la palabra álbum. Las albúminas se guardaban en álbumes. Los álbumes se hicieron para guardar las albúminas. Y ven que tiene una tonalidad un poco amarillenta, precisamente porque la proteína va creando este amarillamiento conforme se va oxidando, conforme pasa el tiempo. Cuando ustedes hacen su huevo estrellado y gotean un poquito de clara de huevo sobre la estufa o sobre su cocina, con el tiempo se vuelve amarillita esa gotita. Bueno, pues es lo mismo que pasa con estas fotos del siglo XIX. Esta foto que está acá, ustedes van a ver que es blanco y negro, pero tiene muchos detalles todavía en los blancos. Es una fotografía de una postal. Y esa fotografía, pues tiene su tiempo, era neutra, pero con el paso del tiempo fue tomando su pátina, esa pátina fue manifestándose en esos tonos riquísimamente cálidos, ¿verdad? Bueno, así conocemos un poquito más. Ahora, ¿qué pasa con las fotografías a color? Todas las fotografías a color tienen más capas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que tienen, en primer lugar, tienen una capa de plástico, de polietileno. Después tienen una capa de papel, el papel blanco, finísimo, que utilizaba la Fuji y la Agfa y la Kodak. Después viene otra capa de polietileno. Así que el papel estaba envuelto en capas de polietileno, en una laminación, para que los químicos no entraran al papel, para que el agua del proceso de revelado y de lavado no entrara al papel, se quedara siempre el proceso químico en la gelatina que está acá. Y ahí, en 3 microcapas de gelatina, aparecen los puntitos cian, magenta y amarillo que forman los colores en la fotografía a color. Entonces aquí tenemos 3 veces más, gelatina y tenemos 3 capas de colorantes que al verlos nosotros conformamos el color. Bueno, a este tipo de papel se le llama RC, resinado, de las palabras en inglés resin coated, cubiertas con resina. ¿Qué resina? Resina plástica. ¿De qué plástico? De polietileno. ¿Qué está resinado? La capa de papel.
que ustedes saben que cualquier papel, cuando se mete en un baño de agua y se seca, ese papel ya no mide lo mismo que antes. Ya se alargan las fibras durante su estado húmedo, mientras están nadando y buceando en la tina con agua, se alargan las fibras del papel. Cuando se seca, se contraen, pero más de lo que antes eran en medidas. Bueno, así que nosotros, cuando volteemos, revisemos la parte trasera de una fotografía resinada, ya sea blanco y negro o color, porque también las fotografías en blanco y negro entre 1970 y 8 hasta la fecha pueden estar en papeles resinados. Y entonces vamos a encontrar que en la superficie tenemos una marca de agua que dice así, papel Kodak, manufacturado por Kodak, o Agfa Brovira, o Agfa Portriga, y a veces una fecha. Entonces, es muy importante que ustedes pasen su dedo limpio, recién lavada la mano, y sientan la textura del reverso de las fotografías a color y de blanco y negro. Y si se les resbala, si sienten como que están frotando un plástico, la misma sensación que tenemos cuando estamos nosotros frotando el forro de nuestra carpeta forrada o de nuestro libro escolar forrado. Y les voy a pedir, por favor, que no vayan a hacer lo mismo con la emulsión, que le pasen el dedo para ver qué se siente. No, eso ni con el guante. La emulsión no la podemos tocar, no podemos dejar huellas dactilares. ¿Por qué no podemos tocar la emulsión? Porque nuestros dedos tienen grasa y tienen una acidez característica en cada persona. Y ese depósito que nosotros hagamos cuando tocamos la emulsión es suficiente para que la gelatina en esa área detecte inmediatamente que alguien la está tocando y además detecte la humedad de nuestra palma de la mano o de nuestro dedo. Y entonces va a reaccionar inmediatamente. Y lo que va a pasar es que se va a distender, se va a abrir y va a atrapar todas las impurezas que tengamos. Así que este trabajo se hace con las manos limpias, muy bien lavadas, con un cepillito como los doctores se lavan en el quirófano, ¿sí? ¿Sí? 20 pasadas en cada dedo, de la parte de atrás y adelante de la mano, y después muy bien secas con una toalla limpia, una toalla que no desprenda ningún olor raro, porque todo lo que desprende un olor raro es que tiene bacterias. Y nosotros no queremos ponerle bacterias a nadie ni a nada. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos detectar cuando hacemos un análisis de una fotografía? Pues en los negativos vamos a ver que el lado de la emulsión es mate. En las transparencias también. Y ese lado mate es donde está la emulsión. Ya dijimos que no podemos tocarlo. El lado brillante del negativo es el lado del soporte. El lado brillante de las transparencias es el lado del soporte, donde está el plástico. Y aquí lo vamos a ver con este microfilm. Fíjense cómo en una parte del microfilm se ve el reflejo de luz muy marcada, ¿sí? Y en el otro no.
Vamos a ver otro ejemplo. Miren, aquí en una impresión podemos ver que no brilla mucho el papel, ¿sí? La imagen es una imagen, digamos, mate o semimate. Pero en el caso de los negativos, voy a amplificar esta imagen, ¿sí? Ustedes ven que es mate, no refleja. Pero si yo tomo esta imagen, veo y la volteo, tomo esta imagen, veo los reflejos. Esta parte es el soporte. Estoy viendo la base, el plástico. Y esta que está aquí, estoy viendo la emulsión. Ustedes pueden ver estas muescas que están aquí. Déjenme traerla al frente y después seleccionar mi lápiz. Bueno, si yo en esas muescas, que son un código de identificación del fabricante, si yo le doy la vuelta y colocara aquí, cuando yo ubico con mi dedo índice, ¿sí? Con mi dedo índice de la mano, ¿sí? Entonces, puedo tocar estas muescas. Si yo ubico la placa así con el dedo índice derecho colocado en la esquina derecha superior de la placa, yo sé que la emulsión está hacia mí, que estoy viendo la emulsión. Bueno, vamos a regresar estas imágenes a su lugar para continuar con las otras. Muy bien. Y aquí vamos a ver este caso. Aquí vemos el reflejo. En esta diapositiva vemos el reflejo, el soporte, y en esta que está acá, ya no. Vemos mate. Inclusive, si lo vemos a luz rasante, vamos a ver ciertos relieves, ¿sí? Bueno, vamos nuevamente a regresar nuestras imágenes a donde pertenecen. Vamos a tomar estas que están aquí y vamos a ver lo mismo. Como acá, en esta imagen, no vemos reflejo. Y acá sí vemos reflejo. Aquí es mate. Y aquí estamos viendo el soporte. El plástico es altamente, es un material que refleja mucho la luz, rebota, es una superficie en cierta manera esférica. Por lo tanto, vamos a ver brillos como los podemos ver en un florero redondo de cerámica. A donde pegue la luz va a crear un reflejo. En cambio, cuando está recubierto un plástico, ese reflejo va a existir, pero en menor medida. Así que hay que tener cuidado y mucho ojo. Ver muchas veces. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la limpieza de impresiones fotográficas sobre papel. Ya sabemos que hay papeles en blanco y negro, papeles muy brillantes en blanco y negro, papeles mate, que no brillan tanto, papeles en color. Bueno, entonces, aquí quiero que ustedes estén muy concentrados, que lo primero que yo voy a mencionar aquí son las cosas indispensables, básicas, para poder hacer una buena limpieza.
Una brocha o cepillo de pelo suave. Puede ser una brocha de pelo de camello que ahora por 50 pesos se las venden en la Comex. Son brochas que utilizan los ebanistas para barnizar los muebles. Una pera de hule, la misma perita que se utiliza para quitar la mucosidad a los bebés. También hay peras de hule especiales para la fotografía, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿sí? Que se vende en las casas para limpiar las cámaras. No necesitamos tanta sofisticación. Necesitamos sentido común. Cuidado, observación y paciencia. Necesitamos un lápiz. Necesitamos una cinta métrica, de esas que utilizan las costureras para medir, tomar las medidas, o una regla plástica. Pero todas estas herramientas, antes de que yo se las muestre, les quiero hacer la recomendación de mantener estas herramientas sumamente limpias. Y para ello hay que usar un trapo nuevo, ¿sí? No un trapo ahí viejo que tengan, no, un trapo nuevo, limpio, que cuando ustedes lo compren, lo laven, lo sequen, lo enjuaguen muy bien, lo sequen y lo dividan en dos. Uno para que siempre esté húmedo y otro para que siempre esté seco. Todos estos materiales, los que les voy a mostrar, más estos trapos, son de uso exclusivo para cuidar las fotografías. Estos ni se fían ni se prestan. Así se haya derramado el presidente municipal café en la corbata, ese que se vaya a limpiar a otro lugar. Aquí con nuestros materiales no se limpia. Tenemos que ser disciplinados. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esa es una regla que deben de recordar. Bueno, aquí tenemos otras herramientas. Tenemos, vamos a ir poniéndoles un circulito, una hoja para cortar. Estas hojas que se llaman hojas con lomo, porque tienen un lomito para no cortarse el dedo, ¿sí? Son muy buenas, son muy baratas. Tenemos lápices de diferentes formas, ¿sí? Un lápiz HB es más que suficiente, ni duro ni blando. Una cinta métrica que en cualquier mercería ustedes encuentran. Y una plegadera, es decir, que es un fragmento de hueso muy bien pulido para hacer dobleces en el papel. Todo esto lo vamos a utilizar. Y aquí están las brochas y la perita. Esta es la perita que podemos conseguir en una farmacia, en una tienda de autoservicio. Esta es una brocha de pelo suave de camello para ebanistas. Y esta es una brocha japonesa que se utiliza para poner adhesivos, pero que nosotros la vamos a usar para sacudir nuestras fotografías. Solamente para eso. Todas estas brochas se pueden lavar con jabón con poquito jabón neutro. Se tienen que enjuagar con agua del garrafón. Igual, esta perita se puede lavar con agua del garrafón, ¿sí? Se puede dejar secar, pero muy rara vez se necesita hacer eso. Bueno, pero también necesitamos, para que estos objetos no estén en un cajón o en una caja de zapatos, necesitamos comprar un Tupperware, una caja de plástico donde quepan
y donde podamos concentrarlos y mantenerlos limpios. Aquí, por ejemplo, está la caja que permite que también guardemos nuestra caja de guantes de nitrilo con los que vamos a trabajar, ¿sí? También podemos trabajar con guantes de algodón, pero estos guantes hay que lavarlos cada vez que los usemos. Por lo tanto, hay que tener 2 pares, ¿sí? Estos son los guantes. Esta es otra perilla con brochita que se encuentra en las tiendas que venden fotografía. Una goma de vinil. Esto es muy importante, la marca, porque es una goma con muy buen control de calidad en su producción. Y esto que ustedes ven son unos aplicadores de vinil que se usan en el maquillaje para las chicas y las mujeres y que los venden en unas bolsas, como 50 conitos de estos. Pero cuidado, tienen que comprar unos que no tengan ni aloe vera, ni perfume, ni vitamina E. Unos que no tengan nada. Eso también nos sirve mucho para mantener limpias nuestras fotografías. Bueno, vamos a continuar. Los guantes. Los guantes no deben ser ni grandes ni chicos. Deben ser de la medida y deben estar muy bien ajustados. No debe de haber exceso de largo. Hay que hacerlo muy bien, porque si no perdemos tacto, perdemos seguridad. Tenemos que sentirnos cómodos. Y los guantes son muy importantes, que no tengan talco adentro. Y para usar el guante, ustedes primero tienen que lavarse muy bien las manos y secarse muy bien con una toalla limpia, airarse las manos para que toda la humedad se disperse y pueda resbalar el guante cuando ustedes empiecen a colocárselo. Bueno, entonces, hay que usar un mandil, una bata limpia. Aquí tenemos varios. Si ustedes perciben que hay mucho polvo en las fotografías que van a utilizar, a limpiar, o que hay mucho polvo en el área donde van a sacar las fotografías, donde van a retirar las fotografías, utilicen un tapabocas. Hay guantes de nitrilo morados, negros, azules, blancos. Lo que no pueden usar son guantes de látex. Eso no pueden usar. Si van a usar guantes de algodón y encuentran guantes de algodón y poliéster, son mejor porque dejan menos pelusas. Los guantes de algodón dejan algunas pelusas, por lo tanto hay que estar pendientes de no dejar pelusas del guante en nuestras fotografías. Yo les muestro esa cantidad de lápices porque a mí me gusta usar lápices chiquitos porque tengo más control y los puedo, y no ocupan tanto espacio. Bueno, acá ustedes van a ver esta superficie de corte que es recomendable que tengan para que no rayen la mesa donde trabajen. Pero si no obtienen una de estas superficies de corte, con un cartón grueso y una hoja de papel sobre el cartón es más que suficiente. Lo que sí es importante es que ustedes puedan hacer una charola de tareas. Esto es una charola de tareas. Es decir, necesitamos una cartulina limpia, blanca, que podamos colocarle en todo el margen, en todo el perímetro, unas tiras de cartulina.
para hacer una especie como de pequeña tina del mismo grosor que la cartulina y podamos tener nuestra área crítica de trabajo. Ustedes han visto muchísimas series seguramente de televisión donde están los médicos operando y le colocan al paciente una toalla que tiene un cuadrado donde van a intervenir. Pues es lo mismo. Necesitamos áreas determinantes para crear seguridad en el entorno. Por eso necesitamos hacer estas charolas que también nos permiten tomar la charola con nuestra fotografía y llevarla a otro lugar si necesitamos hacer una fotografía, la llevamos a donde está la cámara o la llevamos a donde está el escáner. Tenemos un soporte auxiliar para que la fotografía no padezca de problemas de manipulación, de malas prácticas en la manipulación, porque generalmente cuando las fotografías llegan a nosotros, a los archivos, ya vienen dañadas por malas prácticas y por descuido. Bueno, entonces vamos a seguir. Limpieza de la imagen o emulsión, solo la vamos a hacer y exclusivamente con la perita con el aire y la brocha de pelo suave. Entonces, la brocha de pelo suave, ¿sí?, tiene que tener una dirección. Todo tiene que tener una dirección. Soplar la perita hacia allá. La brocha, vamos a ver que tiene que ir del centro hacia las orillas. Siempre. Después les voy a mostrar un video. Pero lo importante es que ustedes con poca presión logren medio doblar la cerda de la brocha. ¿Sí? Aquí está la foto. Tienen que asentarla y tienen que deslizarla con poca presión hasta que salgan de la foto. ¿Sí? No es hacer así, como estar dando brochazos a lo loco. No, es con tiempo y despacio. ¿Cómo vamos a limpiar el reverso? Pues ahí sí podemos utilizar una goma, ¿sí? Pero la goma no la podemos utilizar en la emulsión, prohibido. Solamente la goma por el reverso. Entonces vamos a ver aquí la goma siempre en círculo. ¿Sí? Siempre en estos círculos. ¿Sí? No tenemos que borrar así. Tenemos que borrar así. ¿De acuerdo? Y por áreas. ¿Sí? Podemos empezar por esta área y después por esta otra. Para ir viendo. Y por favor, hay que retirar lo que se pueda retirar. No necesitamos dejarlo nuevo porque la foto ya no es nueva. Igual que usamos una goma, podemos utilizar estos aplicadores de vinil. Bueno. ¿Cómo debemos manipular las fotografías? Bueno, ya dijimos que con manos limpias, que podemos usar guantes, que no debemos tocar la emulsión con nuestros dedos, ¿sí? Ya hay que usar las dos manos para manejar las fotografías, que hay que tener un soporte rígido para transportarlas. Y una cosa muy importante es que las áreas de trabajo deben estar despejadas. No debe haber bebidas, ni alcohólicas, ni no alcohólicas. No se puede fumar donde se limpien fotografías. No se puede comer
porque los residuos de comida atraen insectos y los insectos se comen las fotos y no podemos tener plantas. No podemos tener el magueyito, ni el cactus, ni la florecita. Es un lugar aséptico. No queremos vectores orgánicos que atraigan insectos o plagas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo debemos tratar una fotografía? Con las dos manos. Aquí yo les muestro a ustedes cómo están los vectores para llevar una fotografía, para tener el control. Y aquí está visto a nivel, aquí hay una vista de perspectiva, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer es esto. No podemos hacer esto, aunque tenga una funda de plástico, no podemos hacer eso, porque inmediatamente a donde se ejerce la fuerza para sostener, el papel tiende a vencerse. Y cuando se vence, se dobla, se flexiona, empezamos a tener marcas de abolladuras. Acuérdense que el papel fotográfico y los plásticos fotográficos tienen gelatina que, estando seca, es rígida. Si esa gelatina recibe un quiebre mecánico, se queda para toda la vida ese abollón, esa marca. ¿Sí? Tampoco podemos tener nuestras fotografías en fundas plásticas, en una carpeta de argollas y pasarla así como las páginas del directorio telefónico de la sección amarilla. No, tenemos que tener la delicadeza, el cuidado de pasar una por una y ayudarla a que tenga estructura, que tenga menos peso que soportar. En general, todo el plano de la fotografía. Bueno, no podemos hacer eso tampoco, que sería como si fuéramos una guacamaya. No, tenemos que utilizar nuestras, así, el índice y el pulgar para ver un negativo. De las orillitas, aquí el único contacto es la orillita, ¿sí? Pero no así, porque entonces arrugamos todo. Ni negativos, ni impresiones, ni que sean digitales o fotográficas. ¿Qué deterioros, además, podemos encontrar en las fotografías? La pérdida de plano. Las fotografías deben estar planas, pero cuando llegan a nosotros, si están muy deshidratadas, entonces estas fotografías se curvan hacia adentro, como es el caso de acá, ¿sí? Las orillas se levantan. ¿Por qué? Porque la gelatina se contrae. Y cuando hay humedad excesiva, entonces tenemos esta tendencia, o una tendencia ondulatoria. Para regresar las fotografías al plano, hay que utilizar varias cosas. En primer lugar, necesitamos contar con una superficie de trabajo a donde podamos dejar descansar esta fotografía relajándose. ¿Cómo? Vamos a conseguir, esta fotografía nos muestra una tela para serigrafía, que es una tela muy finita, se llama tela monil, monil, y se usa en serigrafía. Y esta tela permite el paso de la humedad.
porque permiten la serigrafía pasar la tinta. También podemos usar lo que en las tiendas de telas se llama organdí o organza. Y esa tela es muy barata, la tela de serigrafía no tanto, pero esta tela nos permite entreverar la fotografía. Entonces, tenemos un papel secante, un papel filtro que está aquí, aquí abajo de esta tela está un papel filtro, aquí está nuestra fotografía y acá tenemos nuestra tela que cubre todo. Bueno, tenemos ya nuestros componentes, los materiales. Si una fotografía tiene exceso de humedad, podemos colocarla entre el papel secante, ¿sí? Aquí está la fotografía, aquí colocamos la tela que respira, aquí colocamos otro papel secante y encima de todo un vidrio. Ese sándwich, con el peso del vidrio, con que lo dejemos relajado un día o dos, la fotografía va a perder la humedad, el papel secante va a absorber la humedad, va a crear un equilibrio y la fotografía va a quedar plana nuevamente. Bueno, vamos a pensar que la fotografía está con exceso de humedad. Ese es el caso 1, que ya explicamos. Vamos a pensar en el caso 2, que la fotografía está deshidratada. Entonces, a este papel secante, con un atomizador, le vamos a esparcir poquita agua, un atomizador de esos que venden para las peluquerías. Ponemos agua del garrafón, hacemos lo más cerrado posible para hacer una brisa que vamos a colocar. Esa brisa, 2 o 3 disparos dispersos. Vamos a airar un poco el papel secante para que la humedad se disperse. Colocamos un vidrio aquí, un vidrio, este es un vidrio. Colocamos nuestro papel húmedo secante, nuestra foto y encima de la foto nuestra tela. Y acá vamos a colocar otro papel secante. Este papel secante va entonces a recibir el peso de otro vidrio y podremos poner unos libros pesados o algún otro peso para que hagamos un poquito más de presión y podamos mandar al plano con un poquito de humedad, con discreta humedad. Cuidado, todo debe estar muy limpio. Aspersor, tela, el papel secante, los vidrios. Los vidrios los pueden lavar con agua y con un poquito de jabón, pero enjuagarlos muy bien, secarlos al aire, secarlos con un trapo limpio, todo muy limpio. Bueno, muy bien. Esto es lo que podemos hacer para evitar ese deterioro. Pero también ustedes van a preguntarme, ¿pero hay fotografías que pueden tener otras cosas? Sí, pueden tener deterioros químicos o físicos. En esta fotografía de aquí, ustedes pueden ver que los colores son marrón, que ya no son tonos grises, blancos y negros. Son colores marrones porque
la fotografía ha empezado un proceso químico de oxidación. Es decir, ha habido momentos en que la humedad que absorbió esa fotografía en su hábitat, a donde estuvo guardada, por ejemplo, aquí en un álbum de papel ácido con humedad, porque vemos algunos índices de humedad aquí, ¿verdad? Entonces, la fotografía ha absorbido contaminantes que han atacado a la plata. Y la plata ya no es neutra, ya no es de color blanco y negro, sino es de color marrón, refleja un color diferente. Ese es el índice, digamos, de deterioro en el cual, pues sí sabemos que le ha ido mal en la vida a esa fotografía. Está bastante desestabilizada, entonces necesitamos limpiarla y necesitamos colocarla en un ambiente mejor que el que ha tenido, con mayor control, limpio sobre todo. Otros, como este, pues es un deterioro mecánico, físico. No se empacó bien esta fotografía, se dejó caer, o en el momento de estarla viendo en el visor, algo pasó y se rompió porque es un vidrio, ¿sí? Y ahí lo único que tenemos que hacer es guardar cada uno de estos fragmentos por separado, envueltos en un papel de China cada partecita y todo lo demás en un sobre, para que cuando se vaya a digitalizar podamos reconformar la imagen a pesar de que tengamos muy visibles los fragmentos, las orillas de los fragmentos. Pero yo prefiero eso a no tener o no poder ver la imagen. Bueno, hay imágenes que se exhiben en exhibidores como estos y al aire libre, sin ninguna protección, y seguramente estas imágenes irán perdiendo definición. Ya vieron cómo en esta placa, en esta vista estereoscópica, la imagen que está a la izquierda es menos densa que la que está a la derecha. La imagen de la derecha tiene más riqueza en los negros. Fíjense ustedes en el fondo. Cómo hay diferente intensidad, diferente detalle. Porque seguramente al estar esto colocado en un librero o en una mesa, recibe más luz en algún lado. Y entonces cambia la densidad. Decimos así, cambia la densidad de la plata, ¿sí? Está perdiendo. O tenemos fotografías como esta, que yo la encontré en el piso de una ciudad extranjera, la mitad de una postal. Se ve que alguien la rompió a la mitad y después la dobló. Yo la encontré como si fuera un cuadrito. La desdoblé y encontré diferentes pérdidas de emulsión. El doblez hizo que se separara la parte que tenía la información, ¿sí? Grietas, muchas grietas. Este corte acá abajo es un corte por el cual va a entrar muchísima impurezas. Aún así, podemos ver a esta niña aviadora. Aún así tenemos la expresión y la intencionalidad, pero además también sabemos que es una postal que se puso en Bélgica. Yo la encontré empapada en medio del arroyo, ahí donde, abajito en la banqueta, donde se forma el arroyito para que se vaya a la Tarjea.
la basura y el agua. Pues ahí, yo la rescaté de ahí, la guardé en mi saco, entre 2 Kleenex. Cuando llegué a mi hotel, la puse en el plan. Con lo que había en mi hotel, la pude estabilizar y ahora presentarla como un medio didáctico. Acá tenemos otro deterioro. Ustedes van a encontrar estos reflejos como de espejo a su lado, como de azogue de espejo. Eso se llama oxidación de la plata o plata dicroica. Y eso se debe a que ahí hay partículas de plata que han subido a la superficie como plata metálica, como partículas de metal de plata, y se han combinado con agentes oxidantes, como el ácido sulfúrico o los peróxidos de oxígeno, perdón, los peróxidos de hidrógeno, o pueden, con lo que ustedes quieran, azufre, que es lo que más hay, lignina del cajón de la abuelita. Y entonces, esas partículas que se desprendieron por exceso de humedad, rompieron su cadena que las conformaba y entonces migran a la superficie. Cuando llegan a la superficie, ¡pum!, se combinan. Porque la plata tiene esa tendencia, por eso las joyas de plata, los utensilios de plata, se ennegrecen. Entonces, eso es algo muy común, pero no podemos hacer mucho por ello, no podemos eliminarlo, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros también tenemos este tipo de deterioros, fotos de identificación, de filiación, que están pegadas a papeles de pulpa mecánica, esos papeles industrializados que tienen de todo, pulpa de madera, reciclado, en fin, y que han sido pegados con gomas orgánicas. Y ustedes pueden ver el deterioro que han sufrido estas fotografías, porque la goma ha actuado desde atrás de la fotografía y ha ido manchando, ¿sí? Todavía se pueden ver las imágenes de estas chicas, pero ya no eran como se obtuvieron de las manos del fotógrafo en el siglo XIX. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan. Sabemos lo que les pasa a las fotografías, pero no podemos reponerlas, no podemos hacer restauración. Es muy difícil. Lo que podemos hacer es guardarlas bien en lugares asépticos, limpios, y además que no sigan perjudicándose, que no sigan pasando malos ratos. Bueno, aquí no, bueno, ya vimos esto. ¿Qué deterioros tienen los negativos? Pues los negativos, cuando los encontramos en estas circunstancias, están en sus papeles originales, pero a veces hay equilibrios de humedad, pero en muchas ocasiones lo que encontramos es una oxidación muy fuerte del soporte, de nitrato de celulosa o de acetato de celulosa. La celulosa tiene que ser hecha plástico, o sea, la celulosa como el papel, ¿sí? Que viene de las plantas, del algodón. Para hacerla transparente, una lámina transparente, hay que usar unos agentes químicos muy agresivos como el éter, como el ácido nítrico, para poder desnaturalizar lo blanco del algodón y hacerlo transparente. O el ácido acético, que es el vinagre. Entonces, con un poquito de agua, durante mucho tiempo,
destruimos el soporte. Es como si a nuestra espina dorsal se le fuera desintegrando esa parte que está entre cada vértebra, el disco. Y claro, va a haber un momento en que ya no tenemos disco, ya no tenemos fuerza en nuestra espalda. Es lo mismo que sucede con los plásticos. Y eso lo hace la humedad. ¿Mm? Crea esta especie como de ampollas, y esas ampollas crecen, y la gelatina que se supone que debe estar apoyada por ese soporte, ahora está apoyada por una ampolla. Y ustedes saben lo que pasa con las ampollas que tenemos a veces cuando usamos un zapato que no nos queda bien y caminamos mucho. ¿Qué pasa? Se revienta, se vuelve nada, sale un líquido. Pues lo mismo. Esto se llama hidrólisis. ¿Sí? Hidrólisis. Bueno, esa hidrólisis puede aparecer también en un positivo, como está aquí, en una vista de linterna mágica, en una vista de proyección, en un vidrio. Los vidrios también sudan y también absorben o pierden humedad. Y cuando pierden la humedad, pierden con ello sus componentes. Por eso ustedes verán vidrios opacos, llorosos, lechosos, están en descomposición, están perdiendo sus discos vertebrales. Y por eso los vidrios que tenemos en nuestras ventanas, muy viejos, con el mínimo golpe, se rompen. Bueno, entonces son deterioros. Ahora, nosotros para trabajar las fotografías necesitamos un lugar pequeño, una mesa bien iluminada con luz natural, con luz artificial, una buena silla, ¿sí? Nuestra caja para guardar los documentos, los utensilios con los que vamos a intervenir estos documentos fotográficos. Y una cosa muy importante, la gente debe estar bien sentada con los pies bien apoyados en el piso. Por lo tanto, la silla debe ser muy buena. Deben sentirse cómodos. No pueden estar con la pierna cruzada, ni sentados sobre un pie, ni con un banquito. Uno debe trabajar cualquier cosa con una buena postura. Y la buena postura empieza con que nosotros alcancemos a colocar perfectamente bien las plantas de los pies sobre el piso. Y así tenemos estabilidad. Bueno, no necesitamos un gran espacio. Esta es la planta de la imagen anterior, vista desde arriba, ¿sí? Tenemos nuestra caja y aquí yo coloqué donde vamos a tener otra caja plástica más grande, de mayor dimensión, donde vamos a poner lo que vamos a trabajar. Las 10 fotografías, las 15 fotografías que vamos a trabajar. Y tenemos que tener un lugar a donde colocar estas fotografías ya trabajadas, ¿sí? En un lugar que puede ser otra mesita o un estante. Así que las fotografías vienen de aquí, perdónenme, de aquí para acá, y de aquí salen para acá. Tiene que haber bien definido el tránsito. Bueno, aquí, si ustedes tienen más recursos, podría ser un área un poco más grande o un área que puedan aprovechar como si tuvieran un área de trabajo para, o igual, como para una cocina, el tamaño de una cocina, con muebles que puedan utilizarse,
aprovechando el espacio, pero siempre con una mesa de apoyo, siempre. Bueno, aquí yo les muestro un poco la planta del anterior. Pueden trabajar 2 personas o las imágenes pasan del área de su charola al área de tareas y del área de tareas a la mesa de apoyo. Esas son cuestiones de sentido común, pero que hay que dibujarlas, hay que hacer estos esquemas, ¿sí? Bueno, vamos a ver por último unos videos muy rápido que tienen movimiento para que puedan ustedes darse cuenta de los procedimientos. Vamos a ver este video en donde se ve cómo utilizar este aplicador para borrar, para limpiar, para quitar mugre, para quitar deterioros. Bueno, muy bien. Vamos a ver otro. La brocha. Fíjense cómo yo apenas estoy sujetando muy discretamente la impresión con mi mano izquierda, ¿sí? Y cuando me estorba, la paso del otro lado, ¿sí? ¿Ya vieron? No estoy haciendo ningún movimiento excesivo, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro más. Este está el de la perita. Siempre la perita hacia el lado opuesto a nosotros para que no nos echemos a nuestra bata, a nuestra persona, el polvo. Siempre hacia afuera, hacia enfrente, hacia un lado, hacia el otro. Déjenme ver cómo saco un negativo tratando de retirar el negativo con mucho cuidado. Generalmente hay que retirar la funda del artefacto y no el artefacto de la funda. En este caso yo no tenía otra opción porque estaba muy angustiada la funda, no me permitía. Hay veces tenemos que destruir la funda con mucho cuidado para no poner en tensión el material. Ya vieron ahí cómo yo empecé por el lado de la emulsión y ahora tenemos el lado del soporte que brilla mucho. Fíjense cómo tengo mi goma enfrente, no la voy a usar para los negativos. Pero sí voy a usar al final, siempre al principio y al final, el aire para eliminar todo tipo de pelusas que podamos tener. Bueno, tenemos un último video para mostrar cómo es la forma correcta de tener una manipulación confiable. Este ha sido entonces la segunda sesión en la que hemos aprendido cómo limpiar y cómo manipular una fotografía, ya sea negativos o impresiones fotográficas. Los espero en la tercera y última sesión que estaremos presentando a ustedes. Muchas gracias y buena suerte.
Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.